Dios te acepta con los errores. Él puede cambiarte. Pase lo que pase, eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está dándote testimonio. Aquí estoy, mi muchachito. Aquí estoy, mi muchachito. No te dejo solo. Cierto, son grandes sus maravillas, Señor. Gloria a tu nombre. Pueden tomar su lugar, hermanos. Que Dios los bendiga. Y yo había pedido el pizarrón, pero que tape esa pantalla me da vergüenza. Vamos a tener que inventarnos otra cosa, pero miren lo que nos ofrece. No sé si estoy aceptando ofrendas ahora para recibirla o no. Bienvenidos, hermanos, esta noche. Hice lo posible que viniera el hermano Sergio, pero no se pudo porque mañana tiene 4 temas por la Santa Cena y el domingo igual. Y bueno, tiene un montón de cosas que hacer. Pero pronto va a venir. Tenemos cuello, siento yo que tenemos cuello. Quiero ver si así me queda mejor a mí. Vamos a ver si es que no, sí, es que estoy estrenando dos. Bueno, esa todavía no es de nosotros, nos están. Quiero ver si ya puedo utilizar esta cosa. Es que un hermano me vio rayando así la pantalla y me dijo: hermano, usted no conocer que haber control remoto. Le dije: no conocer, decirme en Apple no haber. Apple no, pero otra marca sí, me dijeron. Hermanos, yo les he estado hablando los viernes de unas cosas que son profundas, pero que a mí me enamoraron cuando las oí, cuando las leí, cuando las conocí, cuando me fueron cayendo en la mente. Me hicieron sentir tan bien, con los pies bien parados sobre la tierra, sabiendo cómo Dios había planeado las cosas. Y fíjese, encontré varias cosas, aunque también encontré un montón de gente que no le gusta. Y pues ni modo, si no le gusta eso, tampoco le gusto yo. Que se me fueron haciendo a un lado y yo pues estuve de acuerdo, porque esto le tiene que gustar a uno, si no uno no aguanta. Pero entonces fíjese, yo encontré que en la profundidad de la Escritura uno toma la fuerza para comportarse también profundamente. Uno encuentra el poder en Dios para decir que no a las cosas que no son y abrazar a las cosas que son de Dios. Yo encontré que en la profundidad uno sabe de dónde viene y a dónde va, y eso lo hace agarrar fuerza para enfrentarse a las cosas. Si no, uno es debilucho, que un problema, se quedó sin trabajo, no tiene dinero, no le alcanza para pagar un mes y ya siente que se le cae el mundo encima. Cuando uno sabe de dónde viene y a dónde va, se hace poderoso, porque sabe que Dios está de su parte. Y como dice la Biblia, cuando nos enseña eso, nos enseña que Él nos escogió desde antes, nos preparó, nos predestinó, nos llamó, y Él ya tiene un plan hasta que nos perfeccione. Y entonces dice inmediatamente después, ¿y entonces qué dice? Si Dios está con nosotros,
Pero miren, me gusta esa parte de brinconcita, ¿va? Y entonces, ¿qué va? Como quien dice, diablo, demonios, ángeles caídos, Jezabeles, Sansones. Y entonces, ¿qué? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Esa fuerza, ese poder para decir, si Dios está conmigo, me aguanto lo que sea. Yo eso he encontrado en la profundidad, lo he amado, la he amado, y además he encontrado también el respaldo para entender que el Señor viene. Todo va poniéndose en el orden, y entonces empezamos a ver cosas de las cuales la Biblia está llena. Por ejemplo, fíjese, cuando Dios empezó a hablar con Israel, les advirtió que había otras creaciones, otros poderes fuera de lo humano, y que si ellos los encontraban de alguna manera, no deberían adorarlo, que el poder de Dios es supremo, que el poder de Dios no tiene comparación a lo que podrían ellos encontrar arriba en el cielo. Pero recuérdense que los hebreos no eran astronautas. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí en Éxodo le revelan a los hebreos que hay tres creaciones, y yo le puse ahí 3 imperios cósmicos, porque no solo es en la tierra. Hay uno en el cielo, el que está en la tierra, que somos nosotros los humanos, pero hay otro en las aguas, debajo de la tierra. Ahora fíjense, el peligro es que cuando uno ve poderes superiores, el peligro es de la idolatría. La grandeza de la doctrina profunda es que ayude nuestra mente para que nosotros no nos convirtamos en idólatras. La idolatría es aquel desequilibrio en que uno no sabe cómo honrar a la persona que tiene más autoridad, más algo, que es el jefe. Honrarlo sin idolatrarlo. Es un peligro al que Dios nos advierte, porque la idolatría es el pecado más fuerte visto desde el punto de vista de Dios. Y el hombre tiende a la idolatría. Pero entonces fíjense cómo Dios les advierte: si encontrás poderes del cielo, cósmicos. Pero no era que fueran ellos ir en alguna nave, sino que ellos iban a observar las estrellas y a ver cosas, a ver otros poderes, y podría ser que los idolatraran. Como vemos que los antiguos idolatraron al sol, a la luna, a las estrellas. Y Dios les advierte: no, hay poderes en el cielo, hay poderes bajo la tierra y en la tierra. Hay poderes, pero tú no las vas a adorar. Eso le empieza a decir el Señor en Éxodo. Pero luego en Apocalipsis nos abre más el panorama y nos dan un imperio más. Quiero ver dónde es mi... no, pero ahí rebota. De aquí no llega. Fíjese, Apocalipsis 5:13. Y a toda cosa creada que está en el cielo. 1. Toda cosa creada que está en el cielo. Señor, entonces hay cosas creadas allá en el cielo. No solo está el espacio, no solo están planetas. No, toda cosa creada. Cosa se refiere a algo viviente. Sobre la tierra. ¿Quién está hablando allá? ¿Todavía? Por favor, los servidores, sáquenmelo en sopilotío ahorita, por favor. Sopilotío es así. Fíjense, toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, somos nosotros. Debajo de la tierra, y ahora agrega otro nuevo imperio, y en el mar. Y a todas las cosas que en ellas hay,
oí decir. Fíjense, son cosas vivientes, porque Juan las oyó decir, las oyó alabar, las oyó cantar, y lo que decían es: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Quiere decir que esas cosas creadas que hay en los 4 imperios alaban a Dios. Hay salvos ahí, hay cosas creadas, criaturas de Dios que adoran a Dios y están de acuerdo con Dios, y hay otros que no, como nosotros en la tierra. Hay humanos que aman a Dios y lo buscan, y hay otros que están contra Dios. Pero aquí mi punto es confirmar que hay cosas creadas en el cielo, bajo la tierra y en el mar. Y sobre la tierra no tenemos duda, porque aquí somos nosotros. Y seguramente cada uno de esos imperios tiene una revelación de Dios. Tienen algo revelado de Dios. Conocen a Dios de alguna manera. Y es importante para nosotros que lo sepamos. Entonces, los imperios en los cielos son varios. En los 10 cielos que están registrados en el Antiguo Testamento hay cosas creadas. Y en la tierra hay 3 creaciones que conocemos: los que están en la tierra, los que están bajo la tierra y los marítimos. Pero esos no son los camarones, ni son los pescadores, sino que son criaturas que viven en las profundidades del mar, a donde no hemos llegado. El hombre no ha podido llegar hasta esas profundidades. Existen, hay otros, y al final de cuentas el plan de Dios es reunir a toda criatura en el juicio final. No sabemos cuándo comenzaron ellos, no está muy claro cómo estuvo la cosa, pero lo que nos está diciendo Dios es: existen otros, no solo ustedes, y todos me van a dar cuenta de sus actos. Toda la criatura. Así hasta yo entiendo que les había hecho yo. Así quisiera estudiar yo. Calidad. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado aquí en el principio? Antes del principio estaba la eternidad. Solo Dios aquí. Algunas criaturas que nos deja ver Dios acá, pero era un tiempo en el cual solo existía Dios en su eternidad, hasta que comenzó el conteo del tiempo en el principio. Y hablamos de Génesis 1:1, Dios creó los cielos, y luego aquí está el globo terráqueo y la tierra, Génesis 1:1. Y luego en Génesis 1:2 aparece el caos, que las aguas están sobre la tierra, todo está inundado. Hay un tiempo de caos que se lo puse aquí en verdecito, de donde entendemos que los moradores que estaban en la tierra en ese entonces, que no éramos nosotros, ni el Pithecanthropus, ni tampoco los gorilas, ni los monos, sino que era otra creación, una creación que Dios hizo. Los que se perdieron de esa creación se quedaron como demonios. Y luego vimos aquí que en este tiempo de principio de los cielos y de la tierra, Dios lo tomó por 7 milenios. Dios ha trabajado con sus criaturas en semana milenial. Primer día, segundo día, tercer día, hasta el 6º día, y el 7º día o milenio, reposo. Y entonces vimos cómo en este tiempo de Génesis 1:1, haciendo los cálculos, hablamos de 51 millones de siglos que habían recorrido, o se habían recorrido aquí 51 millones de siglos, siglos y siglos y siglos, y criaturas viniendo a la tierra y también en el cielo, algunos cayendo y otros no, algunos siendo engañados y llevados a la perdición, y otros llevados
a la salvación. Luego del caos de Génesis 1:2, vemos en Génesis 1 que Dios en 7 milenios restaura. Pero esto maravilloso para nosotros es porque en el 6.º milenio hace al B más H, es el varón y hembra. Al crear a su imagen y semejanza, no se dice esto de ninguna otra criatura, ni de los ángeles ni de nadie, sino que comienza con los Adanes. Dios hace una creación aquí maravillosa. Ese me gusta más que el pizarrón, hermano. Dios hace una creación a partir del 6.º día de restauración, creando a su imagen y semejanza a un ser llamado, no se arruina si lo toco, no, varón y hembra. Le pongo uno porque voy a contar los Adanes con usted, porque son 7 Adanes. El 7 de la perfección, el 7 que usa Dios. Entonces, varón y hembra es el primero que surge en el 6.º día. Y en el 7.º día, Adán y Eva, que es nuestra simiente. Esta simiente se entiende que falló, tropezó, cayó, y entonces vino Adán. El proyecto de Adán y Eva era levantar a los que se habían caído, ayudar a los que se habían caído, pero también Adán y Eva en su momento tropezaron. Y entonces los Adanes, se les llama Adán aquella criatura que comienza la raza, que toma, toma la cabeza de la raza, como le pasó a Set. A Set le puse el número 3 porque con él comenzó otra vez, como el hijo de Adán, comenzaron los hombres otra vez a repoblar la tierra. Luego vino otro cabeza, otro Adán, aunque todos los humanos somos Adán, somos de la raza de Adán. Pero Noé toma cabeza porque Dios lo pone al frente en el diluvio. Se mueren todos, excepto Noé y su familia, y vuelve a comenzar la raza. Es el 4.º Adán. El 5.º Adán es Abraham, porque con él se comienza la raza. Una raza espiritual que la simiente de él iba a ser como las estrellas, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. Refiriéndose a Abraham, no Abraham aún, sino que a Abraham, cuando no se le había puesto la H. Y luego Israel, Jacob, Israel, que comienza una raza con la cual Dios trata, que es el pueblo hebreo. Y luego viene Cristo, que es el postrer Adán, el 7.º Adán, que comienza la iglesia, su novia, su esposa, y nos conduce los últimos 2 días, los últimos 2 milenios, en los tiempos finales. Al final del 6.º milenio comienzan los tiempos finales. 5 meses de pretribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, y de ahí el milenio. Pero todo eso ya se los había dicho. Pero yo se los quiero remarcar con esto, porque es algo hermoso que Dios nos ha dado para conocer todo el ciclo de la vida, que no comenzamos hace 6.000 años, no comenzamos aquí con Adán. Viene todo un proyecto de creación de Dios, grandeza durante 51 millones de siglos, caminando todo esto. Entonces fíjense, cuando Dios empieza a crear, aquí en el principio, esta palabra crear es que Dios de la nada hace. No existía nada y Dios hace. Y ahí se utiliza la palabra bará, porque quiere decir algo que Dios crea. No estaba ahí, no existía y Dios lo hace de la nada. Esa es la palabra bará. Pero cuando hace al varón y hembra, también lo crea de la nada. Fíjense cómo crea los Adanes, porque este varón y hembra es el primer Adán. Va aún antes que el Adán que es nuestro padre. Y también ahí se utiliza la palabra vará.
Esta se mira desteñida. ¡Qué tremendo! Pero se ve aquella también. Yo la quisiera hacer así como la pantalla que tengo en mi casa, que la jalo un poquito y la hago así para ver. Fíjate, al principio Dios vará, crea los cielos y la tierra, porque eso no había nada. De ahí todo lo crea Dios. Huestes, ángeles, criaturas, vará. Y para hacer a Adán como varón y hembra, al número uno, cuando se inicia la raza, la dinastía de los Adanes, también Dios lo hace vará. Eso lo pueden ver, es en la versión King James. En Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. Ese es vará. Pero cuando crea a Adán, ya no se usa la palabra vará, sino yatzar. Ahí se me fue una Z de más, ¿bien? Yatzar. El Señor Dios formó al hombre del polvo. Ya no lo formó de la nada, lo formó del polvo. Entonces ya no se usa la palabra vará, sino yatzar. Lo formó, nos dio forma, porque el diseño de los Adanes ya estaba creado con el comienzo del varón y hembra. Entonces solo formó Dios a la imagen y a la semejanza. Y el nuevo diseño del Adán es que ya no iba a tener a su mujer al lado, sino que iba a venir adentro de él la mujer. Que de Adán iban a sacar Dios el hueso, iba a ser otra creación. Por eso es que le he dicho algunas veces, ya sé que sonríe, pero le he dicho que la mujer es otra creación, porque Dios a Adán lo hizo yatzar, pero cuando crea a la mujer hace otra cosa. En Génesis 2:22 dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó. Esa palabra formó es baná, no es vará ni yatzar. Las mujeres son una creación baná, no vana, no, baná. No me lo van a hacer mal traduciendo en el español. Fue que también la formó, pero no del polvo, sino que del hueso, de la costilla del hombre. Por eso yo costillas no como, porque no sé que se ponga celosa la hermana Cuti ahí. Entonces dése cuenta cómo todo comenzó, pero cuando Dios hace al varón, hace a los Adanes, le echa bastante salsa a los tacos. Utiliza vará, yatzar, baná, porque está haciendo una dinastía de reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec, que van a ser parte del ejército de Dios. Jehová de los ejércitos tiene entre sus mejores militares, entre sus Navy SEAL, a los Adanes. Los Adanes son cabezas, son reyes y sacerdotes que Dios utiliza y nos está utilizando ya para la reconquista de la creación. Fíjese, en Génesis 1:1 hubo también varios sucesos. Fíjense, por ejemplo, quedó, según Job 18:13, quedó embarazada la muerte. No dice si tuvo otro consorte o si fue Luzbel, porque se nota, dice la escritura que la iniquidad, que es la muerte, que es Babilonia, que es la maldad, tuvo ciertos encontronazos con Luzbel, lo hizo caer, lo embarazó ella a él y también él a ella, porque ahí resulta que la muerte tiene un primogénito
Ahí lo dice, y es de enfermedad. O sea que empezaron a nacer hijos feos. Devora su piel la enfermedad, dice Job, devora sus miembros, el primogénito de la muerte, el primer hijo que tuvo la muerte, que es la Babilonia caída, la sabiduría caída, que en algún momento aquí, de esos 51 mil millones de siglos, cayó, tuvo una hija que fue, o primogénito, dice ahí, entonces es hijo, la enfermedad. En español suena femenino. Y también aquí se nos dice que Luzbel quedó embarazado. Y también hubo otra criatura que surgió de lo que Dios había hecho. Dice Juan 8:44, y aquí está hablando Cristo, dice, cuando habla mentira, el diablo, que el Señor lo reprenda, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, si la muerte es madre y da luz un primogénito, y si Luzbel es padre y da luz, ¿esa qué es? Padre de la mentira. Esa parece que sí es femenina. No, va tan linda, pero no es mujer, va, sino que es una potestad femenina. Quiero que se dé cuenta que otros seres que no son como nosotros estaban dando a luz. Tenían una especie de relación de tipo sentimental, amoroso, sexual. Quedaban embarazados y daban a luz y tenían hijos. Dese cuenta que Dios hace la creación de tal manera que desarrolle, que evolucione, que crezca. No lo da Él todo. Él pone la semilla y todos los elementos para que la semilla desarrolle de su fruto y dé todo lo que debe de dar, el crecimiento, fruto, todo, sombra, todo lo que debe dar. Y además otro dato importante para ubicarnos en esos tiempos es que como estaba caída, esas potestades angélicas, ese tipo de potestades, pero ¿por qué las quité? Me faltaba una. Se me escapó. Perdón, quiero ver si no la recuperé entonces. Pero fíjense esto. Además, otro punto es que Dios hizo la tierra como estrado de sus pies. El estrado es el lugar donde un rey descansa sus piecitos cuando está en el trono. Entonces dice, el cielo es mi trono. Ahí es donde se sienta Dios, en el cielo. No dice los cielos, no, en el cielo. Se sienta Él y sus pies van en la tierra. Fíjese la importancia que le da Dios a la tierra. No lo hizo solo como planeta. Por eso es que se menciona nuestra tierra como planeta único en la Biblia. No mencionan a otros, porque Dios hizo a la tierra como estrado de sus pies, para descansar sus pies. Tenía un privilegio divino de que Dios ahí descansaba, y eso estaba profetizando ahí que aquí en la tierra, en esta tierra, caminaría Dios mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, que es una de las cosas que podemos entender cuando vemos la magnitud de la creación de Dios, hasta donde nos da la cabeza. Podemos entender que Jesús es Dios, aunque lo miremos crucificado, sudando, con hambre, en sufrimiento. Jesús es Dios, y entendemos todo este, o más o menos, todo este misterio gigantesco. Mire, también otra cosa, Apocalipsis 15 dice que hubo un templo. Los ángeles construyeron un templo. Dice Apocalipsis, otros versos también, pero en Apocalipsis 15:3 dice, después de estas cosas miré, está Juan en el cielo, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. El tabernáculo del testimonio se le dio de nombre también al tabernáculo de Moisés, porque se entiende que Dios llevó a Moisés
y él vio el tabernáculo que habían hecho los ángeles. Y cuando vio el tabernáculo que habían hecho los ángeles, Dios le dio una memoria fotográfica, vio las cosas y las vino a reproducir a la tierra. Entonces, mira, no somos el primer templo, no fuimos los humanos los que hicimos el primer templo. La adoración a Dios viene desde el principio. Dios creó a las criaturas para la gloria de su nombre. También a nosotros nos hizo adoradores para la gloria de su nombre. Fíjate, qué montón de cosas. Ahí está esta que te quería decir. Dice Mateo, me voy a acercar porque me gusta que me dé esa luzota en la cara. Mateo 25:34 dice: entonces el rey, que es Cristo, esa es una parábola. Entonces el rey, que es Cristo, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde que el mundo se fundó, se preparó el reino que iba a venir aquí después del milenio, después del juicio final. Un reino que Dios prometió. Lo tiene preparado desde que fundó el mundo. Y notemos que eso quiere decir que no se lo prometió solo a nosotros, sino que todos los que han vivido en la tierra, todas las criaturas que han vivido en la tierra, tuvieron esa promesa, que dependiendo de cómo vivieran acá, si lo adoraban, si lo respetaban, si seguían sus instrucciones, iba a haber un reino eterno. Porque el punto de Dios es llevarnos a la eternidad. Porque mientras va todo este recorrido en esa línea del tiempo, nos morimos. Todas las criaturas se mueren. Y entonces, si nos morimos, ¿dónde está el reino? ¿O de qué servimos muertos? Entonces Dios lo preparó, que toda la criatura que llegara a la muerte, al término de su vida, mientras estábamos en la creación, se quedaba en la muerte esperando hasta que viniera la revelación del reino que Dios preparó. Dios prometió a los que lo aman, lo preparó desde antes de la fundación del mundo. O sea que no está sacando Dios ahí de la manga a ver qué les doy a estos, sino que Él ya lo preparó. Lo tiene bien bonito. No va a haber panza, ni suegra. Pero ese lamento, ¿de qué fue? ¿De la alegría o de la tristeza? No va a haber eso. Va a ser un reino donde vamos a ser felices. Y los que entren ahí ya no mueren jamás. Esa es la promesa que Dios nos hizo, pero desde antes de la fundación del mundo. Y ahí fue donde nos enseñó y nos dijo: la clave es que se amen los unos a los otros. No solo a la mujer, eso es obligado. A la suegra es menos obligado, pero también es necesario. A los hijos no hay ningún esfuerzo, pero ¿y entre nosotros? Ahí nos enseñó Dios que el amor es necesario, que nos amemos los unos a los otros, porque al reino a donde vamos, no seas ingrato vos, hombre, no seas así. No estés tocando nada ahí, por favor. Mira, aquí, el reino a donde vamos. Se me confundió ese hermano así con ese ruido. Cuando era joven me gustaba hasta que tronaran los motores que yo manejaba, pero ahora soy delicado del oído. Vamos a un mundo bello, hijitos. Si ese te parece bonito, y sé que te parece bonito, porque a mí me lo parece, pero eso es algo maravilloso a donde vamos. Lo que a mí me gustó y me lo disfruté es que yo dije, o sea que Dios preparó antes de que yo naciera el lugar a donde debería de ir. Si yo entendía, si yo ponía mi
entendimiento. ¿Por qué no me lo cargas? O sea que era yo. La disciplina era para mí entonces. Porque fíjate, yo pensaba eso, o sea que ese reino es para mí. Pero lo pensaba en un momento en que el tiempo no me molestaba. No miraba yo que se fuera a terminar la vida. Pero cuando uno va creciendo en años, va viendo que se va pasando el tiempo y que vamos a ese reino. ¿Vamos a ese reino o nos quedamos sin nada? Porque esta vida que Dios nos ha dado, tiene un límite. Y si no estamos preparados para el otro reino, ya no hay para dónde más después de que ese límite llegue a su fin. Y lo peor es que puede llegar a su fin en cualquier momento. Fíjate, vamos a quitar esas otras para enseñar otras cosas. Fíjate pues. Mira, vamos a hacer un reprise aquí. Aquí tenemos los 7 milenios en los cuales Dios restauró la creación. En el día 1 hizo la luz, en el día, así fue en el día que haciendo día a día. Pero al varón y hembra, al Adán, también se le dieron 7 milenios. Aquí le puse. Quedan 7 milenios ocultos que Dios le dio al varón y hembra, y que fue el tiempo también donde Adán, el nuestro, Adán, el padre de nuestra raza, vivió en el paraíso. Y no sabemos cuántos milenios vivió ahí, pero él vivía en el tiempo no como nosotros, sino que para él un día era como 1000 años, mientras estaba en el paraíso. Esto lo podemos tomar, lo podemos entender, porque Dios le dice a Adán: Adán, el día que pecares, el día que tú peques, ese morirás. Traduzcámoslo: el milenio en que peques, morirás. Y entonces peca Adán y lo sacan del huerto. Y cuando sale del huerto, él ni cuenta se da que le empiezan a poner o empieza a funcionar el cronómetro sobre su vida. Y logró vivir 930 años. El día, un día es como 1000 años. El día que pecares, ese morirás. No logró pasar el milenio desde que salió del huerto. Quiere decir que mientras estuvo ahí, un día 1000 años, otro día 1000 años. Y el milenio de vida que tuvo Adán ya fue con el tiempo de la tierra, el tiempo que conocemos, de que un día tiene 24 horas y un año 365 días. O sea, ya con el tiempo de la tierra él logró vivir 930 años. Y por eso los antediluvianos vivían tantos años, porque tenían aún la genética de Adán, que en el huerto no moría, pero si se salía del huerto al pecar, como lo sacaron, empezaba a declinar y venía la vejez viruela, y venía el primogénito de la muerte de la enfermedad, y en fin, hasta que morían también los Adanes. La serpiente, Luzbel, Babilonia, que el Señor lo reprenda, pensaron que habían derrotado a Dios, porque derrotaron a la primera parte de la dinastía, que era el varón y hembra, lo hicieron caer, y también cayó Adán. Y todavía lograron otra victoria con Caín y Abel. Hasta que se levanta Set y vamos viendo ahí Noé y vemos los otros cabezas de Adán, de los 7 Adanes, hasta llegar a Cristo, que cumple la ley, pone su sangre a favor de nosotros, y el perdón, la misericordia, la gracia se derrama todo sobre los Adanes. Y se levanta la iglesia. Pero aquí el punto era que hay 7 milenios ahí, no caben, no. ¿Y ahora qué?
Ahora tráiganme las baterías grandes a mí por si se me están. Bueno, fíjese, ya le logré meter esta reglita ahí para que viéramos otro poquito. Ya estoy repitiendo mucho, ya lo estoy aburriendo. Fíjese este punto que recoge el apóstol Judas, pero no era Judas el traidor, ¿va? Ese Judas es el hermano del Señor. Recuérdense que el nombre Judas era bastante querido con los hebreos porque quiere decir alabanza, ¿va? Pero desde que Judas echó esa vendida, ya el que le pone el nombre de Judas ya dan ganas de trancasearlo, ¿va? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese Judas? El traidor, dicen todos, ¿ah? Entonces fíjense lo que escribió Judas, el hermano del Señor. Él dice, ubica a la séptima generación desde Adán. Dice, de estos también profetizó Enoc. Es un tipo de hombres malévolo. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. O sea que Adán venía aquí, pero aquí aquí lo sacaron del paraíso. Como por aquí lo ubico yo, mire, recién sacados del paraíso, en la séptima generación, Enoc, el arrebatado. Pero él profetiza y dice, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Fíjese esa profecía. El Señor vino. Porque la mayoría de profecías que nosotros oímos es algo que viene, ¿verdad? Aquí dice el Señor, yo os envío. Viene. Pero esa profecía es, el Señor vino en el pasado. El Señor vino, ¿a dónde? A la tierra, con muchos millares de sus santos. Es decir, que antes de Adán ya habían santos. Otras criaturas, otros que habían Dios tratado con ellos, habían llegado a los niveles de obediencia, más o menos como nosotros. Digo yo, solo que nosotros somos más bonitos, pero si no nos decimos eso nosotros, ¿qué anda? Pero otras criaturas, otras creaciones de Dios que habían logrado la santidad, regresaron antes de Adán, antes de Enoc, y Enoc lo profetiza. Vino Jehová, vino el Señor con muchos millares de sus santos. Estaba diciendo algo que había ocurrido en los 7 milenios. Lo profetiza el séptimo de Adán, pero algo que había ocurrido en algún momento de los 7 milenios del varón y hembra. Impresionante, ¿no? Era profeta y logró escapar, logró ser arrebatado. Caminó con Dios. Bueno, hay que buscarle todas las características y se parecen a la iglesia. O sea que, hermano, usted y yo somos nuevos en la tierra. Mire todo lo que ha pasado aquí. Somos nuevos y creemos que ya lo sabemos todo, que todo está bajo control. Y no, han habido cosas tremendas y maravillosas que nos muestra la Biblia y nos hace creer, si el Señor vino con sus santos, con el varón y hembra, también va a venir con sus santos en el tiempo de los de Adán, de los Adanes como nosotros, porque es lo que nos promete Dios. Quiero ver si se lo puse aquí. No se lo puse, pero mire, se recuerda, no se le olvida esto. Usted no es como Moisés, que solo lo mira y se le queda una fotografía en la mente. Bueno, pero como ya se lo prediqué como 4, creo que es la 5ª vez. Y como le tomaron foto. Ahora, o todavía, no, después de eso, fíjese esos pensamientos de Pedro. Él está viendo aquí a unas personas y dice Pedro, escribe, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron,
todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ya en su mente usted vaya hacia el principio. Todas las cosas están como las puso Dios desde el principio de la creación. Y verso 5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta. No se dan cuenta de algo. Pero fíjese, antes de que pase, ubiquémonos. Si esos están diciendo dónde está la promesa de su venida, es porque son cristianos, son creyentes. Son creyentes que en un momento escucharon que el Señor venía. Yo me imagino que este que oyó Pedro era un chavo que a los 25 años se convirtió a Cristo. Y ahora ya tenía 58. Y entonces él dice, ¿y dónde está la promesa de su venida? Si cuando yo tenía 25 años me dijeron Cristo viene, ahora tengo 58 y no ha venido, ¿dónde está la promesa de su venida? Por eso es que te muestro todo el panorama de tiempo, porque nuestra vida es como un suspiro en toda esa gran creación. ¿Te acuerdas cómo te dije que era nuestro tiempo? Como comparar el grosor de la película que deja la pintura con un edificio de 20 pisos. Si nuestra vida es un suspiro. En 51 millones de siglos, si ese fuera el 100%, ¿cuántos serán? 80 años. 0.00007 va. Puro agente secreto. ¿Con qué razón aquel cómico decía, no somos nada? Decía. Pero para nosotros el tiempo va despacito y disfrutamos la vida. Pero cuando vemos en la grandeza del tiempo, nuestra vida no es nada. Por eso es que este decía, ¿dónde está la promesa? Como quien dice, Dios no la va a cumplir. No te la cumplió a vos. Yo le hubiera dicho a ese que de 25 se pasó a 58. No te la cumplió a vos porque faltaba que naciéramos nosotros. Y luego dice, fíjate su reflexión, fíjate su razonamiento. Porque desde que los padres durmieron, ¿quiénes son los padres? Los patriarcas hebreos, David, Moisés. Desde que los padres murieron o durmieron, ya no están. Todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. No continúa como desde el principio. Las cosas han cambiado. Por eso dice el verso 5, cuando dicen esto, no se dan cuenta de qué. Y ahora empieza la explicación de Pedro. Pedro sí sabía de esta línea de tiempo, hermanos. A Pedro Dios le reveló cosas. Y él dice, es que ustedes no saben, ustedes no entienden, sos impaciente. Si el Señor no viene durante tu vida, pues morite. Es decir, anda a dormir al cementerio, te toca ya, el cuerpo ya no da para más, entonces anda a dormir. Pero la promesa sigue, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos. Nos va a juntar a todos Dios de esa manera porque el tiempo de vida no alcanza. Aunque yo creo que nosotros estamos viviendo en el final de los tiempos y que vamos a alcanzar ese momento. Entonces le explica Pedro, le dice, mira, no, los cielos existían desde hace mucho tiempo, también la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero mira de dónde surgió la tierra, lo seco, surgió del agua. También la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas del océano. Quiere decir que antes de que hubiera tierra, todo era agua. Y por eso es que hay un reino, hay una creación bajo las aguas. Ahí la menciona Pedro. Pues solo para los del discipulation. Porque la mayoría cuando lee esto lo lee rápido y como no lo entiende pasa la hoja, pasa el capítulo. También la tierra surgida. ¿Qué quiere decir surgir? Que aparece. Se levantó de las profundidades de la tierra
y apareció. Fue vista ya en la superficie, pero antes todo era agua. Surgió la tierra del agua y fue establecida entre las aguas, los continentes, por la palabra de Dios, el verbo, Cristo. El verbo la estableció, la hizo que surgiera y la estableció. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Lo seco fue destruido con agua, como estaba al principio. Pero los cielos y la tierra actuales, esos son los nuestros. Le está diciendo Pedro a no es lo mismo lo que fue al principio, no es lo mismo lo que vivieron Noé y los padres antediluvianos que lo que tenemos ahora. Los cielos y la tierra actuales están reservadas para el fuego. El próximo diluvio ya no es de agua, sino de fuego. Están reservadas por su palabra, otra vez Cristo, para el fuego. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Es decir, ese último diluvio de fuego va a ser al final de los tiempos, en la guerra de Gog y Magog, que se destruye todo. Se destruye todo, hay naves que invaden, se juntan contra el Señor, se juntan contra la Nueva Jerusalén y Dios los destruye a todos después del milenio. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Por eso es que los impíos ahorita dicen, no sea cuentero, usted lo que quiere es ofrenda. No, bueno, sí, pero no. ¿Cómo se contestan esas preguntas? Sí, porque la ofrenda es necesaria, pero no es por eso, sino que es porque viene la destrucción de los impíos. El que no entre a la piedad va a ser destruido. Y cuando llegue el momento ya no va a haber manera de ponerse a cuentas con Dios. Ponerse a cuentas con Dios es ahora por medio de Cristo. Por eso ahí dice que la destrucción de la tierra y de los cielos, de todos los 10 cielos, todo el cosmos, va a ser destruido por fuego. No dice solo la tierra. No es una hecatombe en la tierra, es que se destruye toda la creación. Están reservados por su palabra para el fuego. Ahí dice cómo. ¿Y cuándo dice? Para el día del juicio. El día del juicio final, que es también el día de la destrucción de los impíos. Entonces fíjese, los cielos existían desde hace mucho tiempo. Ahí está leyendo Pedro, Génesis 1:1. Después la tierra, ¿cómo empezó la tierra? ¿Cómo empezaron no los hombres, los primeros moradores de tierra seca comenzaron después de que la tierra surgió y la estableció Dios de las aguas o entre las aguas. Es decir, primero fueron los del imperio bajo la tierra, bajo las aguas en el mar. Ellos fueron primero. Y de ahí surgió lo terrícola, los que viven sobre la superficie. Primero el imperio de las aguas, primero el imperio de aguas en la tierra. Yo creo que ahí no se llamaba tierra entonces, porque solo habían aguas. Lo único que podemos establecer ahí con el entendimiento es que sed no tenía nadie, pues nadie tenía sed, porque era... No, esa es una broma para despertarlos. Luego cuando dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, es Génesis 1:2. Primero Dios sacó la tierra de las aguas, surgió de las aguas, la estableció el verbo con su palabra y entonces vino el desastre, cayó la creación sobre la tierra y entonces dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido con el primer diluvio, siendo inundado por agua, como dice Génesis 1:2, que toda la tierra estaba negada por agua y el espíritu de Jehová se movía sobre las aguas.
¿Le voy enseñando algo o no? Es para que usted y yo seamos fuertes. Ya otros cayeron. Se los engañó Babilonia. Babilonia les vendió la idea de que Dios nos había puesto en el planeta y que podíamos hacer lo que nos daba la gana. Le vendió esa idea a las criaturas y cayeron. Les dijo, haz lo que te da la gana. Por eso Dios te dio sexualidad, disfrútala. Por eso Dios, lo que te den ganas, hacerlo. Y por eso el Evangelio menciona que hay doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios fue la forma como engañaron a ese montón de criaturas que perecieron en ese caos. Y ahora nosotros lo sabemos. Entonces cuando el diablo nos diga así cosas feas, nosotros tenemos que decir no. No. Como dijo aquel hermano bien bonito, esa mujer no es mía. Y lo que no es mío es de alguien. ¿Ah? Y si agarro lo que es de alguien, ese alguien se va a enojar. Pero el dueño de todo es Dios, es el que más se va a enojar. Entonces Dios nos deja estos pensamientos y esos ejemplos para que nosotros nos sobrepongamos. Sabemos que van a perecer estos, sabemos que va a haber un juicio final. Viene un día de destrucción y entonces Dios nos da la oportunidad para decir, tú no estés en ese equipo, tú no estés en esa parte de la gente. Porque a muchos no se les puede convencer, ya ellos quieren ser de los impíos, les gusta ser impíos. Fíjese, voy a pasar esto. El principio, cuando Dios empezó a crear, el principio es más profundo, no solo es el tiempo, no solo es que Dios empezó a contar el tiempo, sino que el principio es vivo. Porque recuérdense que Dios creó en Cristo. En Cristo, por Él y para Él, todo se hizo por Él. Él es Dios, pero todo se hizo para Él. Y entonces en Colosenses 1:18 dice esta verdad maravillosa. Y Él, Cristo, el Verbo, es el principio. Él es el principio es vivo. Y hay 4 principios. Cuando los evangelios revelan a Cristo, lo vemos que hay 4 principios. En Mateo capítulo 1 y verso 1 nos habla del principio genético, que de acuerdo a las profecías que habían sido dadas de Cristo, no iban a ser en cualquier lugar, no iban a ser en cualquier parte del planeta, sino que la profecía decía que iba a ser hebreo, que iba a ser de la tribu de Judá, que iba a nacer en la ciudad de David. Es decir, le daba la ubicación, quién era su genética, y que su genética iba a estar pura desde Adán hasta que naciera él por la vía hebrea. Entonces dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hebreo. Y después dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a las 12 tribus. Las 12 tribus se multiplicaron, llegaron a Egipto en el hambre de José, y luego Moisés lo sacó, y sigue la historia contándonos cómo viene por la línea genética. Jesús es el principio de su genealogía, de la genealogía. Tenía que demostrar la profecía y el cumplimiento de ella, que Jesús es un Adán sin contaminación de la raza, aunque él no podía ser contaminado porque no iba a nacer del óvulo de María, ni tampoco del amor de José. Mira, esa es una batalla que tenemos que lucharla por la fe y que tenemos que tener claro en nuestra mente, porque si no es así, el razonamiento llega a decir que María es la madre de Dios. Porque si Cristo es Dios y María lo dio a luz, entonces pues
María entonces es la madre de Jesús, y como Jesús es Dios, entonces es la madre de Dios. No, no. María es una linda hermanita que vivió hace 2000 años. Se guardó, y yo digo que tenía muchas cosas buenas para que Dios la escogiera, ¿verdad? Solo un novio había tenido, Chepe, mejor conocido como José. Bueno, Chepe si hubiera sido latino, ¿verdad? Fíjate, te das cuenta del punto. No podía haber un nacimiento por contacto sexual. Y eso se encargan los evangelios de describirlo. Cuando describen el nacimiento de Jesús, dice Lucas que el santo ser fue puesto en el vientre de María. No fue puesta semilla en el óvulo de María para que produjera un bebé. No. Porque recuérdense que José, cuando encontró a María, se encontró con la triste realidad para él de que le estaba creciendo la barriga. Y no era por comer tacos indiscriminadamente. Fíjate cómo nos cuenta el evangelio eso, para que entendamos que José se deprimió, la quería dejar. La amaba, la quería dejar, porque si él llegaba y decía, María me faltó, yo no sé de quién es ese bebé, aunque fuera de él, la mataban. Los hebreos sí eran rígidos con eso, y las vírgenes eran rígidas con eso, porque todas las vírgenes de Israel tenían la esperanza de ser ellas. Por eso en un momento uno de los profetas dice, o el ángel Gabriel le dice a María, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Todas desearon esto, y a ti te cayó la chibolita. Porque ella dijo, ¿y cómo va a ser esto? Yo ya me voy a casar y mi mamá me enseñó cómo nacen los niños, y yo no he conocido varón. Pero muchos dicen, no, ya poco. Si María era una virgen, no era una mentirosa, era una jovencita. Tenía de testigo a José, porque José se había dicho, ¿a qué horas me jugó rudo esta? ¿Te imaginas los papás de María? Pero si la cuidamos, ¿cómo surgió? Y José se le quitó la depresión cuando en sueños el ángel le habló y le dijo, no deseches a tu mujer, porque lo que ella tiene en su vientre es santo, de Dios es. Y entonces, ¿qué hizo José? Dijo, vaya, bueno, así sí. Entonces, María fue la incubadora. María sostuvo al niño para que naciera como hombre. No era hombre como nosotros, era como hombre. ¿Cuál era la diferencia? En que él no tenía la genética trastocada por el pecado como nosotros, sino que el santo ser que fue formado en las manos de Dios, el cuerpo de Jesús, el embrión, se lo dio Jesús al verbo y le dijo, ese es el cuerpo que te doy, para que encarnes, hagas la obra, salves a los Adanes y tú seas cabeza, tú seas el principio de todo lo que hemos creado. Entonces, el primer principio es en la genealogía. Jesús es Dios, es un Adán que encarnó en el cuerpo de Jesús. Y luego en Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Verdad? Hijo de Dios. Yo he encontrado que algunas personas me han dado este razonamiento que yo lo miro, como no están ellos, que yo lo miro bruto. Cuando me han dicho ese razonamiento, me han dicho, por ejemplo, bueno,
Jesús es hijo de Dios, ¿va? Sí, le digo, es hijo de Dios, recibilo. No, espérense. Jesús es hijo de Dios, pero entonces no es Dios, porque es el hijo de Dios. No, le digo, no. Si un tigre tiene un hijo, ¿qué es? Tigrito. Uno se baja de una vez hasta los mopeds para explicarle, va. Si un Doberman tiene un hijo, ¿qué es? Un perrito, un Dobermancito. Y entonces, si Dios tiene un hijo, ¿qué es? Sí, Dios. Entonces me dijo, ¿y nosotros qué? Nosotros somos hijos de Dios. Sí, le dije, somos hijos, pero Él es el hijo. Nosotros somos los hijos que hemos venido a ser porque Él es el hijo y nos atrajo a nosotros. Él es Dios, el hijo de Dios. ¿Y cuál era ese principio del evangelio? Que tenía que cumplirse esa profecía de que un mensajero, Juan el Bautista, iba a él delante de Jesús como una voz que clama en el desierto: haced rectas vuestras obras, haced rectos vuestros caminos, porque atrás viene el Hijo de Dios, del cual, dijo Juan el Bautista, no soy digno ni de amarrar sus sandalias. Fíjate, ¿y qué había dicho Dios de Juan el Bautista? Que él era profeta del Altísimo. Fíjate, es decir, más que Isaías, más que los otros, este es profeta del Altísimo, porque tiene profetas el Altísimo, tiene profetas el Padre, tiene profetas el Hijo, tiene profetas del el Espíritu Santo, y los cuales somos nosotros. La iglesia es el profeta o la profetisa del Espíritu Santo, porque profetizamos. Él nos dio ese don de profetizar. Espérenme, me voy a apurar porque le hice un dibujito. Aquí puse el primero, este es el principio de la genética, genética perfecta, desde Adán hasta Cristo. Y luego la buena nueva, principio de la buena nueva de Jesucristo, que primero tenía que venir el enviado. Antes que le enseñe el tercero, mire lo que dice en azul, Apocalipsis 3:14. Aquí está hablando de Jesús. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es el principio. El principio de la creación de Dios dice esto, y habla el principio. No solo es un tiempo, sino que Jesús es el camino, la verdad, la vida, el principio, el alfa y omega, la luz del mundo, el pan. Es decir, como es Dios, Jesús es todo. También a mí, ahora dice Lucas, el tercer evangelio, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad. Este principio, cuando escribe Lucas el evangelio del principio, es el orden, el principio cronológico de los hechos que trajeron a la tierra al Hijo de Dios. Los recoge Lucas, los investiga y los pone en orden para que nosotros nos enteremos, para que sepamos la verdad. No andemos por la rama. Dicen que y aquel no, aquí ya está. Yo lo ordené, dice Lucas. Yo lo puse ordenadamente. Excelentísimo. ¿No lo he dormido? ¿Aburrido? Es que esa palabra excelentísimo me hace que me detenga un momentito. Fíjese, porque a un presidente le dijeron excelentísimo presidente. Evo Morales,
Yo creo que algo le falló desde que le pusieron un nombre de mujer. No, perdón, saber cuántos cebos hay por aquí, va. Pero fíjese, le dijeron, señor presidente, excelentísimo presidente Evo Morales, y lo llamó. No me digas así. No me gusta que me digas presidente. Pero ¿por qué, señor presidente, si usted es presidente? No me digas así. ¿Qué le parece si le digo compañero presidente? Ya sabe usted que los socialistas son felices si se dicen compañero, ¿va? Debe de gustarle aquella canción que dice compañero chiquinene, chiquinene. Se sienten felices de todo ser igual, ¿va? Pero nadie es igual que Evo. Pero fíjese, no estoy alegando yo por los socialistas, ¿va? Un poquito. Entonces le dijo, va, está bien, ¿sabes qué? Decime compañero presidente, pero no me digas excelentísimo. ¿Pero por qué? Es que vos ahí lo que me estás diciendo es que es lentísimo y yo no soy lento. No lo podía creer. Dije, eso se lo tengo que contar a los hermanos porque respalda la verdad que les he dicho, que la brutencia es infinita. Que si uno no se dispone a aprender, dice cada cosa. Es lentísimo, y él. Vaya que no se enojó Teófilo. Teófilo no, porque Teo quiere decir Dios y filos amor. Los que aman a Dios, excelentísimo. Cosas excelentes hacen los teófilos. Y la cuarta que aparece en Juan es: en el principio existía el verbo. Eso quiere decir que es antes del principio, es el principio. Pero entonces yo le hice aquí un cuadrito. Los 4 principios de Cristo, como Él es el principio. El primer principio es en Mateo y es el principio genético. Su genealogía es intachable. Luego aparece en Marcos que un mensajero, Juan el Bautista, va a ir delante de él para que se cumpla la profecía. Lucas tiene el principio del orden cronológico para que sepamos cómo fueron sucediendo las cosas. Ningún otro de los 3 evangelios tienen los hechos ordenados, solo Lucas. Y el evangelio de Juan dice que el principio es que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen realmente que Jesús es Dios? Entonces démosle una ofrenda de palmas fuerte al Señor, porque desde el principio nada ha pasado sin Dios. Bueno, pero yo creo que lo dejamos para el próximo viernes, porque si no, ¿qué va a decir el pastor Colson que tenemos hoy de invitado? No solo allá con vos me paso, ya dice aquí también, en Oakland. A mí me gusta predicar en Oakland porque digo, de repente algún día de esos voy a ver a Curry, pero no para hacer una carnita, ¿va? Sino que es aquel que juega bien el básquetbol. ¿No lo ha visto usted? Un colochito, canchito. Curry. A mí hasta hambre me da cuando lo menciono. Hermanos, son las 10:12. 5 minutos. O ya no vienen el domingo si me tardo más. Reprendo, ¿eh? Mira, todo esto nos va metiendo en la mente. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque ese es el boleto para pasar al reino que Dios preparó. Sin ese boleto, negativo, cambio y fuera. No, que yo conocía a la ley, y yo conocía no importa a quién hayas conocido. El que no cree que Jesús es Dios no nace de nuevo. Y si no nace de nuevo y lo llevan al reino donde vamos, nos lo va a ir a arruinar.
Todos los que lleguemos ahí tenemos que nacer de nuevo, porque si no, arruinamos el reino, y eso Dios no lo va a permitir. Porque en ese reino, de ese reino, nunca más saldremos, nunca más vamos a ser probados. Ahora es la prueba. Cuando estemos allá, no vamos a ser probados. Entonces mire esta verdad. Jesucristo, Jesús el ungido, porque Cristo quiere decir ungido. Jesús el ungido es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este verso me gustó porque toma el tiempo, que es lo que estamos viendo, ¿va? Jesucristo es el mismo. Y entonces ahí lo podemos ver en Apocalipsis 19, porque Jesús es un misterio hasta que aparece en Apocalipsis 19 viniendo a la tierra. Es un misterio porque Dios hecho hombre fue a la cruz, sufrió. Es un misterio. ¿Cómo es que Dios sufrió? Y luego es llevado al cielo, arriba, se sienta al lado de su Padre y espera un tiempo no definido hasta que el Padre le dice que regrese. Cuando regresa, en Apocalipsis 19 trae 4 nombres. Dice Apocalipsis 19:13, y está vestido de un manto empapado en sangre. Para que coincida la sangre que derramó y que ahora viene del cielo. Y su nombre es el Verbo. Jesús es el mismo de ayer. Ese ayer se va hasta antes del principio. Su nombre es el Verbo, pero su vestidura está empapada de sangre. La sangre que sigue fluyendo a favor de nosotros para limpiarnos. Viene como Jehová también, dice Apocalipsis 19:16. Fíjese otro misterio. Dijo Jesús: el Padre y yo uno somos. Unos en sustancia, unos de la energía primigenia, la sustancia de Dios, el principio de Dios, somos igual. Pero Él tiene un cuerpo como Padre y ahora estoy recibiendo un cuerpo como el Hijo Jesús. Y en su manto, otra vez el manto, solo que ahora ya no se le mira la sangre, sino dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, que Jesús tenga un nombre escrito en su muslo no nos da permiso para tatuarnos. Porque algunos son brincositos así, ¿verdad? ¿Y qué me alega, pastor o apóstol o quien sea? ¿Y qué me alega? Sí, que mira, hasta Jesús. Sí, pero Jesús es Jesús y vos sos Juan Pueblo y yo también. Hay que hacer la diferencia. Entonces fíjate, el segundo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, que se usa en el antiguo pacto como un nombre para Jehová. Dice, ¿y quién es ese rey? Dice, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Entonces, Jehová, el Padre y Jesucristo son uno. ¡Hala, qué lindo ese anaranjado! Mira aquel que sale allá. Ese es anaranjado de los Lakers, ¿verdad? Apocalipsis 19:11. Yo lo que le voy a decir al Señor es: tráigame 3 de estas, por favor. Le doy la de 80 que tengo atrás y me trae 3 de estas. Mire Apocalipsis 19:11. Un caballo blanco, venía en un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Es el tercer nombre. Fiel y Verdadero es un nombre que se le da a Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hay un nombre aún sin revelar. Apocalipsis 19:12 dice: y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Es el nombre sin revelar. Es el nombre con el cual se va a revelar a nosotros cuando lleguemos al reino eterno.
Y ahí cuando estemos en el reino eterno, que nos diga el Señor su nombre magnífico, va a ser verdadero. Si solo aquellos feos cuando les dijo, ¿quién es este? Yo soy Jesús, los tiró, enseñaron el número del tenis, cayeron por ahí. Y todos los hijos, los redimidos, cuando estemos ante el Señor y nos diga, este es mi nombre, el nombre eterno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué me da así como, ay Dios mío, por cómo pasó eso? Imagínate lo que sintió Juan. Está viendo aquel rey poderoso que viene cabalgando hacia la tierra y mira que ahí hay algo escrito y no lo puede traducir, no lo puede leer. Un nombre sin revelar el nombre de nuestro Dios. Y dice la Biblia que también cuando estemos allá nos van a dar una piedrecita blanca cada uno. Allá por Huicho no me vas a conocer. En esa piedrecita blanca viene también nuestro nombre nuevo, porque el lugar donde vamos todo va a ser hecho nuevo, todo va a ser nuevo, y ahí van a morar solamente los redimidos, nacidos de nuevo, y la justicia. Y la ley que nos dirija allá va a ser el amor. Allá ya no va a haber hombres y mujeres, no va a haber sexo, porque vamos a estar, como decimos los latinos, los de la foto. Porque ahí no se entra por herencia, sino que ahí vamos a entrar por el comportamiento, la conducta que mostramos cuando conocimos a Jesús, el Hijo de Dios. Ahí no hay sabiduría, ni excusa, ni casaca, ni mentira, ni engaño. Ante Dios no hay como de decir lo que no es correcto. Solo van a estar, yo le pido a Dios que nosotros, solo nosotros, y nunca podríamos llegar ahí, sino que llegamos por la gracia de nuestro Dios. Es un regalo que nos da Dios, un regalote. Yo lo dejo aquí porque los Adanes ya es para la próxima. Si no, ya sabe usted lo que me pasa, va, sigo. Y tengo que guardar gasolina para mañana. Para los hombres. Pero como tengo de avión, me aguanta bien. Hijitos, Jesús es Dios. Jesús es nuestro Dios y es el único Dios y es nuestro Salvador. Cierra tus ojitos un momentito. Cierra tus ojitos un momentito para decirle: Señor, me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos para que todos los días de mi vida crea en ti y te crea a ti. Que crea que tú eres Dios y que crea tu palabra para entender tus maravillas, para entender tus misterios y tus secretos, tus verdades. Yo te ruego, Señor, que abras nuestra mente. Abre, Señor, nuestra mortal inteligencia y entendimiento para que recibamos estas cosas y se conviertan en nuestro respaldo, en nuestra fe, en una forma de vivir profunda, sabiendo que el alejarnos del pecado, sabiendo que el oponernos al pecado es algo que agrada a nuestro Dios y que Él espera de nosotros. Señor, yo bendigo a este pueblo. Te ruego, Señor, que esta palabra quede sellada en su corazón, que quede como un sello el recuerdo de que estamos en las manos del Señor por siglos y siglos,
siglos sin fin, que hemos estado en las manos de nuestro Salvador, pastoreando Él nuestras almas, bendiciendo desde antes de la fundación del mundo a los que habríamos de ser sus Adanes. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo y lo envío, Señor, en victoria, con esta fuerza tuya, con esta unción tuya, para que podamos alcanzar nuestras metas sin caer, sin ceder a las puertas del pecado y de la muerte. Recibimos, Señor, de ti y reprendemos toda obra del adversario. Danos, Señor, salud y vida. Bendice nuestros órganos internos y a nuestros enfermos, Señor, sánalos, porque tú eres nuestro creador, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú diseñaste nuestro organismo, nuestros fluidos, y nosotros al fallarte hemos caído en la vejez y en la enfermedad. Pero aún la palabra tuya está firme, del Dios no conocido, que obra a favor de los que en Él esperan. Y nosotros levantamos nuestras manos y confesamos diciendo: en ti esperamos, Señor Jesús, en nuestros días, por nuestra familia, en nuestras finanzas, en todo aquello que gira alrededor de nosotros. Levantamos nuestros ojos al cielo para decir: en ti esperamos.